Nos disponemos para la energía de la triple presencia y de sus ángeles. Amoroso Padre, amoroso Hijo, amorosa Madre, Espíritu Santo, seres celestiales que nos acompañan. Nos unimos a todos los miembros del universo, de este planeta, de cada uno de nuestros países. Y por supuesto, nos unimos quienes estamos aquí presentes para darle gracias por existir y gracias por todas las experiencias que hemos vivido, que vivimos y que viviremos. Ponemos en sus manos a las personas afectadas por la salud porque anhelen la salud al servicio suyo y puedan restablecerse. Ponemos en sus manos, Señor, a cada una de nuestras familias y ponemos en sus manos todos aquellos anhelos y todos aquellos esfuerzos que hacen los distintos grupos espirituales para irradiar lo que su mano divina quiere que irradien para el bienestar y para el éxito de cada ser. Y ponemos en sus manos la jornada de hoy para que inspire a nuestro hermano Jairo y pueda darnos todo lo de sí, podamos absorberlos y podamos irradiarlos a nuestros semejantes a la forma como usted quiere. Todo esto lo expresamos en el nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Amén. Gracias, Marcelino. Vamos a compartir pantalla entonces y vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Por favor, indíquenme cuando aparezca en pantalla. ¿Apareció la imagen? Sí, Sí, acá en perfecto. Chile se ve, acá en Chile se ve perfecto. Excelente, gracias. Bien, hoy vamos a hablar del plan divino de progreso. Nos dicen los reveladores que nosotros, todos los seres, del nivel que sea, hemos sido creados en cumplimiento de un plan, una idea que en algún momento debió tener nuestro creador, debió tener Dios, el Padre universal, y que las realidades físicas, la energía, los planetas, el agua, los minerales, las plantas, todas esas realidades también cumplen un propósito dentro de ese plan. Y a toda esa idea que trajo como consecuencia toda esta realidad que podemos percibir, le han llamado los reveladores el plan divino de progreso. Veamos entonces lo que nos dice un revelador en el documento 32 al respecto, refiriéndose al plan de Dios. Nos dice lo siguiente: hay en la mente de Dios, observen, en su mente, en su pensamiento, un plan, un proyecto que involucra a cada criatura. Pero es que debemos entender que hay criaturas finitas, hay criaturas axonitas, hay criaturas superaxónitas, hay criaturas trascendentales, hay criaturas de creación indirecta como nosotros que somos evolucionados y hay criaturas de creación directa. Y allí el revelador no hace distinciones, es para cada criatura. De todos sus vastos dominios. Bueno, ¿y cuáles son esos vastos dominios de los cuales nos habla el revelador, donde hay ese cúmulo, esa miríada de criaturas? Ya lo vamos a ver. Y este plan, nos dice el revelador, consiste en un propósito. Observen, en la mente de Dios hay un propósito. Ese propósito tiene como finalidad brindarnos oportunidades ilimitadas para el crecimiento y el progreso espiritual. Y esas mismas oportunidades ilimitadas son las que nos van a conducir a la eternidad, a esa vida sin fin, que no es otra cosa más que la vida eterna. Ese es el plan de Dios para nosotros, los seres mortales, y para otros tipos de seres también. De esta lectura, observe, de aquí en adelante voy a conjeturar,
voy a imaginar, voy a especular para tratar de entender por qué nuestro creador, por qué Dios, el Padre Universal, elaboró ese plan divino de progreso. Lo que les voy a contar es fruto de mi imaginación un poco acelerada. No lo dicen los reveladores. Yo me lo imagino así. Luego de esta lectura, se me ocurren o me vienen estas ideas, ¿no? ¿En qué consiste ese plan concebido por el Padre Universal, Dios? ¿A qué tipo de criaturas está dirigido? Porque allí la frase anterior nos dice que a cada criatura. ¿Cuáles son esos vastos dominios del Padre Universal o que el Padre Universal ha creado para nosotros? Se me ocurre plantearme esas preguntas. Veamos. En cuanto a los dominios, esos vastos dominios del Padre Universal, nos dicen los reveladores que están constituidos por los millones de esferas arquitectónicas de esos mundos creados bajo un proyecto específico. Bueno, solamente en Abona hay más de 1.000 millones. Las demás no las he contado. O cuando cada vez que las cuento se me olvida el número. También nos dicen que esos vastos dominios incluye los universos. Bueno, pero ¿de cuántos universos estamos hablando? Los reveladores nos hablan de 3 tipos de universos, 3 grandes niveles de universo. El universo central llamado Abona, el nivel de los 7 superuniversos y los 4 niveles de universos del espacio exterior. Nos está hablando de 6 tipos de niveles. Bueno, es probable que falte uno para completar el 7º, pero eso nos sacaría del contexto que estamos conversando hoy. Esos vastos dominios del Padre Universal también contienen los planetas evolutivos de habitación humana, los planetas donde hay seres mortales y seres no mortales también, pero en nuestro caso, seres mortales. Esos son entonces esos vastos dominios del Padre Universal a los cuales se refiere el revelador en el primer párrafo que leímos. Y aquí quise presentarles a ustedes los 6 niveles de universo. En la figura que está a la derecha hay una representación de los 6 niveles de universo. El número 1 es el universo central, el número 2 en romanos es el nivel de los 7 superuniversos, el número 3 es el nivel de los universos del primer espacio exterior, el número 4 es el nivel de los superuniversos del segundo o nivel del espacio exterior, y así hasta llegar al sexto nivel universal, que es el cuarto nivel del espacio exterior. Como ven, llega a 6, nos falta 1 para llegar a 7. No sabemos si existirá o no existirá. Y a la vez, esos números romanos nos indican las eras universales, no las eras planetarias, las eras universales. La primera era universal ya finalizó, fue la era del universo central Abona. Nosotros estamos viviendo en la segunda era universal, la era de los 7 superuniversos finitos evolutivos. Cuando esta era termine, se aperturará la tercera era, la era de los universos del primer nivel del espacio exterior. Y así hasta llegar a 6 eras. Nos sigue faltando una era. Eso lo dejo para imaginar. Y observen que en el centro está esta estructura en amarillo que simboliza el paraíso.
Pero es que el paraíso no forma parte de ningún universo. El paraíso es único, no forma parte de esa creación. El llamado paraíso constituye o está formado por la isla del paraíso, que es esa estructura amarilla diagonal que ven allí, y tres circuitos o cinturones o grupos de satélites señalados allí en amarillo, en azul y en rojo. Y actualmente el paraíso es la morada de Dios, el Padre Universal, del Hijo Eterno y Original, del Espíritu Infinito, de esos seres que fueron creados en el paraíso, llamados ciudadanos del paraíso, de unos seres que pertenecen a otra edad, pero que ya están creando experiencias acá, como son los seres trascendentales. También habitan allí los mortales que han llegado hasta el paraíso y actualmente se encuentran allí en estado de residentes. Y me imagino que otra cantidad de seres no revelados porque los reveladores tuvieron sus motivos para no hacerlo. Vamos a hablar ahora entonces del hipotético origen del plan divino de progreso. ¿Por qué se originó esa idea en la mente de Dios? ¿Cómo se originó? ¿Qué la impulsó? ¿Qué la motivó? Utilizamos el término hipotético para indicar que eso es producto de mi imaginación. No lo dicen así los reveladores. Eso es muy importante que lo entendamos. Es como yo me lo imagino para poder comprender. Es mi medida o es el- el- la medida que utilizo para tratar de entender el origen del plan divino de progreso. Y nos dicen los reveladores que hubo un momento hipotético en la eternidad pasada. Y vamos a desglosar este término. La eternidad es como una línea recta. Una línea recta es una sucesión de puntos en el infinitamente que se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda si la vemos en sentido horizontal. En la eternidad no hay tiempo, por eso no hay momentos, por eso hablamos de un momento hipotético. El revelador utiliza el término eternidad pasada, pero es que la eternidad es una continua sucesión de momentos. La eternidad es única. No hay eternidad pasada, no hay eternidad presente ni eternidad futura. Pero a nuestra mente infinita le resulta complejo concebir estas relaciones de eternidad y por eso los reveladores utilizan términos temporales. Hablan de pasado, presente y futuro, pero siempre nos aclaran que esto no ocurrió así, que lo explican de esta manera para que nuestra mente finita, nuestra mente limitada, pueda entender. Bien, entonces pensemos en un momento hipotético en la eternidad pasada, antes de que existiera el tiempo y el espacio conocido, antes de que existieran los seres y las cosas conocidas, en que posiblemente el Padre Universal se hizo las siguientes reflexiones. Imaginemos que el Padre está solo con el Hijo, de pronto sentados en una mesa y no hay nada más fuera de ellos. No hay otros seres, no hay otras realidades. En ese momento, el Padre Universal, que es un ser existencial que ha existido por toda la eternidad, que es el origen de la eternidad, que se ha expresado espiritualmente de manera completa, a él se le ocurre pensar así. No poseo la experiencia de saber cómo es crecer experiencialmente y espiritualmente. Es como que si una persona naciera siendo abuelo
Bueno, pero es que nunca fui padre y nunca fui hijo. Algo más o menos así, me imagino que se presentó en la mente de Dios. Era abuelo, pero nunca tuvo experiencia de ser padre ni de ser hijo. Y entonces pensó, ¿qué se experimenta al crecer experiencial y espiritualmente? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se hace? Posiblemente se haya preguntado eso. Y continuó pensando allí, sentado posiblemente en el paraíso, en algún lugar. Se preguntó cómo se crece experiencial y espiritualmente, porque él nació crecido, él se personalizó, apareció a la existencia ya maduro, ya adulto, no tuvo niñez para hablar en términos figurativos y continuó cavilando. ¿Qué realidades se crearán al crecer experiencial y espiritualmente? ¿Cómo se adaptarán esas realidades a las que ya existen? ¿Cómo se manifestarán en el futuro? ¿Cómo serán creadas? Y seguía preguntándose aquí, ¿cómo puedo vivir la experiencia de crecer espiritualmente si ya él, cuando apareció, estaba crecido? Lo sabe todo. ¿Cómo vivir esa experiencia? Recuerden que estas son preguntas y situaciones que me he planteado, que me he imaginado, lógicamente excediendo la realidad. Y se me ocurre pensar que en ese hipotético momento en la eternidad pasada, el Padre Universal concibió la idea de crear seres que pudieran crecer espiritualmente a partir de sus experiencias espirituales de vida. Y con base a esas experiencias, a las experiencias de estos seres, allí adelanté la coma debió ir más atrás. Él, el Padre Universal, Dios, poder vivir la experiencia de crecer experiencialmente a través de ellos. Él en lo siguiente, voy a crear unos seres que comiencen siendo hijos y luego se conviertan en padres para luego convertirse en abuelos, porque yo no viví esas experiencias, pero las experiencias que ellos vivan las voy a asimilar, las voy a vivir a través de ellos y así llenaré ese vacío, entre comillas, ese vacío experiencial. Lo sé todo, pero no lo he vivido todo. Seguidamente, yo me los imagino en una mesa redonda, tal vez, el Dios, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, seguidamente se lo comunicó al Hijo Eterno. Y dentro de toda esa conversación, el Hijo Eterno propuso, está bien, hagamos a las criaturas mortales, esto refiriéndose a nosotros, no a otro tipo de seres, a nuestra propia imagen y semejanza. Y aquí coincidimos con algunos libros bíblicos y algunos libros proféticos. En ese hipotético momento en la eternidad pasada, en que estaban conversando las tres deidades, entonces concibieron el plan divino de progreso, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Infinito se ofreció para ser él quien lo impusiera, quien se encargaría de implementarlo a esos seres que estaban por existir, pero que aún no existían. Entonces, como nos indica la figura allí, el plan divino de progreso tuvo su origen en la coordinación del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y ese plan divino de progreso nos lo indican los reveladores en el documento 7, sección 4, párrafo 1. Nos dice allí el revelador. El plan divino de progreso
es el plan universal para, primero, observen que tiene 4 fases. Primero, la creación de criaturas volitivas, criaturas con libre albedrío. Sabemos que hay criaturas que no tienen libre albedrío, pero probablemente eso lo comentemos después. Segundo, criaturas, la evolución de esas criaturas volitivas, cómo iban a evolucionar experiencialmente y espiritualmente. Tercero, la ascensión de las criaturas volitivas, es decir, cómo iban a progresar espiritualmente, cómo iban a avanzar de niveles más bajos de progreso espiritual a niveles más altos de progreso espiritual. Y por último, cómo se van a perfeccionar espiritualmente esas criaturas, cómo, dónde y con qué instrumentos se van a perfeccionar. Este es entonces el plan divino de progreso que consta de 4 etapas o 4 fases. Vamos a conversar de cada una de ellas. Cada una de las fases. La primera fase es el plan de creación de las criaturas con voluntad. No había en ese momento otros seres sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No había otro tipo de seres, otro tipo de creación. Y me supongo, así me lo imagino, que el Padre Universal, hablando con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, entonces se le ocurrió que ese trabajo de diseñar, no de crear, de diseñar las criaturas que iban a evolucionar, deberían hacerlo otros seres y no ellos. Y entonces creó 2 tipos de seres para cumplir estos fines. Los arquitectos del ser, son los seres encargados de diseñar, de hacer los planos de cómo serán todos los seres vivientes. Así como un arquitecto hace los planos de un edificio, ellos hacen los planos de cómo serán los diferentes seres que han existido, que existen y que existirán. Pero esos seres, ¿dónde iban a estar? ¿En qué dominios o en cuáles de esos vastos dominios del Padre Universal iban a estar si no había nada más fuera del paraíso? Y entonces, estos seres diseñaron 7 tipos de vida. La vida material como nosotros, la vida morontial, que es la que vamos a experimentar luego del despertar del largo o corto sueño de la muerte, la vida espiritual, que es la que vamos a experimentar después que salgamos del universo local, la vida axónita, no tengo imaginación para darme una idea de cómo es un ser axónito. La vida última, tampoco tengo idea para formarme una imagen de un ser último. Pero observen esta curiosidad. Yo normalmente mm, concibo a los seres axónitos como seres últimos y como los mismos seres trascendentales, pero aquí el revelador nos dice que no es así, que unos son los seres axónitos y otros son los seres últimos. También se crearon tipos de vida de seres coabsolutos y seres absolutos. De estos últimos 4 seres, de estos últimos 2 seres, los reveladores no nos mencionan nada al respecto y algo, pero muy poco, de los seres axónitos y los seres últimos. Estando creadas los 7 tipos básicos de vida, entonces los creadores pensaron en traer a la existencia a unos seres que crearan los ambientes físicos donde iban a vivir esos seres y a obtener experiencias espirituales. Y trajeron a la existencia a los arquitectos del universo maestro
que son los encargados de diseñar los ambientes físicos, los planetas, las esferas arquitectónicas, donde vivirán esos 9 tipos de vidas de los cuales hablamos anteriormente. Actualmente conocemos 4 niveles de dominio físicos, que son el paraíso, abona los 7 superuniversos y los 4 niveles del espacio exterior. Esos son los dominios que conocemos, que nos han sido revelados. Allí, hasta los 7 superuniversos, hay seres de diferentes tipos. Los reveladores nos dicen que en los 4 niveles del espacio exterior actualmente no hay seres creados. Probablemente estén trabajando allí los organizadores de la fuerza y quién sabe si algún otro ser, pero no se toman como universos habitados. La segunda fase es el plan de evolución de las criaturas volitivas. Bueno, ¿cómo van a evolucionar? ¿Cómo van a progresar espiritualmente? Esta fase del plan divino de progreso entonces contempla la evolución de los seres creados. Y los reveladores en el libro de Urantia nos hablan de 2 técnicas evolutivas, exclusivamente que yo haya leído. Probablemente existe una tercera, pero se me ha escapado. Es la evolución experiencial para los seres finitos, es decir, progresar, perfeccionarse y ascender espiritualmente a través de las experiencias de vida. Y la emanación experiencial para los seres axónicos. La emanación experiencial, según el buscador de la fundación, lo mencionan una sola vez en el libro de Urán. ¿En qué consiste la emanación experiencial, la forma de evolucionar los seres axónicos? No lo sé. Y no puedo imaginármelo, no tengo parámetros para poder imaginar. La tercera fase es el plan de ascensión progresiva de las criaturas con voluntad, de las criaturas con libre albedrío, es decir, cómo van a ir ascendiendo de nivel en nivel, de mundo en mundo, de nivel de realidad en nivel de realidad. Entonces, esta fase del plan de logro de la ascensión progresiva o de perfección comprende 3 etapas o 3 subetapas que están allí en el gráfico que aparece a la derecha. Esas 3 etapas se interrelacionan, se coordinan y funcionan como una sola unidad, no de maneras separadas. Esas etapas son el plan de logro progresivo, el plan del auto-otorgamiento y el plan del ministerio de la misericordia. Y veamos cómo se desarrolla. El plan de logro progresivo. Posiblemente en esa reunión entre el Dios, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, luego que diseñaron toda esa realidad que estaba por aparecer, el Padre Universal dijo, bueno, mi contribución es la siguiente. A esas criaturas volitivas yo les voy a dotar de una fracción de mí mismo y además les voy a dar otro don, el don de la personalidad. Para nosotros, los seres mortales, esa fracción de Dios que habita en nuestra mente, le llamamos los ajustadores del pensamiento. Pero no son las únicas fracciones o fragmentos de Dios. Hay otros, pero los reveladores no los mencionan. Esa es la contribución del Padre Universal a el plan de ascensión de las criaturas mortales. Tienes 2 elementos para que crezcas espiritualmente. Seguidamente, el Hijo Eterno también dio su aporte. Su aporte consistió en traer a la existencia
conjuntamente con el Padre Universal, a los hijos creadores. Esos hijos creadores que están destinados a crear ese medio ambiente donde se van a desarrollar las criaturas que ellos mismos van a traer a la existencia. Y a través de estos hijos creadores que bajan, los hijos creadores y los hijos abonales, que van a esos mundos evolutivos donde están las criaturas, a esos mundos evolutivos donde están las criaturas volitivas, entonces ellos revelan al Padre Universal, revelan el amor del Padre Universal hacia todas las criaturas, así como también revelan la misericordia del Hijo hacia todas las criaturas. Pero también, entonces, ellos tienen el poder para suprimir, eliminar cualquier perturbación que entorpezca este plan divino de logro progresivo. Es por ello que en caso de rebeliones, cuando el hijo otorgador, sea bonal o sea el hijo creador, completa su séptimo o su otorgamiento allí, entonces libera al planeta de, de la rebelión, adjudica la rebelión, las consecuencias quedan para el juicio, pero en ese momento termina la rebelión en ese planeta y se prepara para con el tiempo, luego que la rebelión sea juzgada, entonces reiniciar esa marcha progresiva hacia la perfección de las criaturas. La tercera parte de ese plan es el plan del ministerio de la misericordia. Vimos que ya el Padre Universal aportó su colaboración. El Hijo Eterno aportó su colaboración. Ahora es el Espíritu Infinito quien se ofrece, Él y todas las criaturas por Él creadas, para llevar a la práctica ese plan divino de progreso en los universos evolutivos, los universos poblados por seres volitivos, sean de creación directa o de creación indirecta. Ese plan está orientado, está diseñado para orientar y capacitar a los seres finitos. Dentro de ese plan están nuestros ángeles guardianes, los seres intermedios, los hijos Borondadek, la Nonandek, los hijos materiales, toda esa cantidad de seres que nos asisten, los maestros de los mundos de estancia, los directores de reversión, los ángeles de registro, los ángeles de transporte, toda esa cantidad de seres que tienen origen directo o indirecto en el espíritu infinito, colaboran con esta tercera fase del plan de ascensión. Y la cuarta parte, la cuarta fase, es el plan de perfección de las criaturas volitivas. Nuestro Creador nos ha dado una orden. Debe ser perfecto allí donde estás, así como yo soy perfecto aquí en el paraíso, que es donde yo estoy. Y ese allí donde estás significa que debes alcanzar el máximo en el planeta de natividad, en este planeta donde nos encontremos. Y luego que despertemos del largo o corto sueño de la muerte, en cada uno de esos mundos por donde progresemos, esos mundos por donde pasemos, debemos alcanzar el máximo grado de perfección que se nos exige allí. Por eso es que el Creador nos ha dicho, sed perfectos allí en tu nivel de existencia, allí donde te encuentras, así como yo soy perfecto en el paraíso. Estas fases no están desarticuladas, ni camina cada una de acuerdo de manera individual, están totalmente articuladas. En algunos casos, unas se producen primero y otras después. Sin embargo, todas
están engranadas para que conlleven a un solo resultado: la evolución, elevación y perfección de las criaturas con voluntad, con libre albedrío. Y entonces, luego de hablar todo esto que hemos mezclado, lo que nos dicen los reveladores con lo que nos dice nuestra imaginación, nos preguntamos, y creo que ya podemos responder por qué nos creó Dios, para experimentar a través de nosotros. Pero Dios, para experimentar el crecimiento espiritual y experiencial a través de nosotros. Pero Dios no se aprovecha de nosotros. No nos creó para Él obtener provecho. Nos creó para que nosotros nos beneficiáramos de ese crecimiento experiencial y espiritual. Y en algún momento, dependiendo de nuestras decisiones, nuestros triunfos y nuestros fracasos, podamos llegar ante Él, estar frente a Él, adorarle y seguir creciendo espiritualmente. Dentro del primer párrafo que leímos, pues hay una promesa implícita allí. Digo que Dios, el Padre Universal, nos ha prometido en ese párrafo, como nos lo dice el revelador, nos ha prometido que tendremos oportunidades ilimitadas para progresar espiritualmente y que esas oportunidades nos van a conferir la eternidad. Lógicamente nos ganamos la eternidad cuando nuestra alma se fusiona con el ajustador. En ese momento nos convertimos en seres eternos, ya no hay vuelta atrás. Ese proceso de síntesis no puede ser revertido. En ese momento entonces se cumple en parte esta promesa del Padre Universal de ofrecernos la eternidad como futuro. Y el objetivo entonces, luego de la fusión, la eternidad es nuestro objetivo. Luego de la fusión, ascenderemos al paraíso, ingresaremos al cuerpo de la finalidad. Algunos serán convertidos en mensajeros poderosos y en otros tipos de seres. Y estará allí abierta la puerta hacia la eternidad, porque quedan los 4 niveles del espacio exterior, donde se nos dice que posiblemente vayamos a servir, a llevar ese plan de misericordia que actualmente lo está implementando el Espíritu Infinito. La aventura, no, la aventura, nos dicen los reveladores que la aventura del logro de la divinidad se encuentra en nosotros. Bueno, a mí me causa mucho ruido la palabra divinidad. Tengo problemas para entenderla en un 100%. Yo interpreto la divinidad como la perfección y podría leer esa expresión de esta manera: la aventura del logro de la perfección se encuentra frente a nosotros, está allí. Solo hay que decidir colaborar con nuestro ajustador, decidir vencer la parte animal de nuestra mente, decidir crear y dar los frutos del Espíritu. Sí, está allí, pero depende de nuestras decisiones. Y esta carrera por la eternidad, por la perfección eterna, ya se ha iniciado. Todos la hemos iniciado. Es posible que algunos la lleguen a percibir más que otros o estén más conscientes que otros. Bueno, eso es parte de la individualidad de cada quien, pero ya la comenzamos. Ya tuvimos nuestra primera decisión moral
Y a partir de allí hemos decidido en cada instante y decidiremos en cada instante, en cada momento, ante cada situación, ya sea una situación de hecho, una situación que se nos presenta a personas o una situación mental, un pensamiento que venga a nuestra mente y le demos curso o no le demos curso, pero ya decidimos, ya esa carrera, ese camino hacia la perfección, lo hemos iniciado. Nos dice un revelador en el documento 1, de sección introductoria, párrafo 3, que la meta trascendente de los hijos del tiempo, refiriéndose a nosotros, los seres mortales, es encontrar al Dios eterno, comprender su naturaleza divina, reconocer al Padre universal. Bueno, vamos por partes. ¿Quién es el Dios eterno? Para nosotros es el Padre universal. ¿Cómo vamos a comprender su naturaleza divina? ¿Será que con nuestra mente finita, pequeñita, podemos comprender ese océano de inteligencia que es Dios el Padre universal? No lo creo. Yo pienso que ahora, mientras estamos en los 7 superuniversos, solamente podemos comprender la parte finita de Dios que nuestra mente puede asimilar. Y esa parte finita se llama Dios el Supremo. Esa es la máxima revelación de Dios para los universos del tiempo y del espacio. Esa es la manifestación finita de la personalidad de Dios. Hoy no hablaremos de las otras manifestaciones de la personalidad de Dios. Nos hablan los reveladores de la ambición suprema y nos dicen que las criaturas que conocen a Dios, este conocer lo debemos entender como aquellos seres que primero buscan a Dios a través de esas diferentes escuelas, de esas diferentes filosofías, de esas diferentes religiones, y allí lo encuentran. Eso no es para nada criticable, allí lo encuentran y allí crean sus valores espirituales. Y luego que lo encuentran, solamente sienten que quieren ser como Dios, que quieren desarrollar los frutos del Espíritu, el altruismo, la compasión, la colaboración, el ponerme en tus zapatos para poder entender la comprensión de nuestros hermanos. Esa es la ambición suprema, ser como Dios, llegar hasta donde está Él, pero para eso debemos recorrer desde el planeta de natividad hasta el paraíso. Y en la medida en que vamos logrando eso, vamos trascendiendo ese recorrido y nos vamos espiritualizando, pues nos vamos sintiendo más como Él, nos vamos identificando más como Dios, como el Padre universal. Esa, para los reveladores, es la ambición suprema de los seres mortales. Llegar hasta donde está Dios, el Padre universal, tratar de comprenderle y de ser semejante a Él. También nos dicen los reveladores que nosotros no nacemos perfectos y eso lo sabemos todos, pero eso no indica que vamos a vivir en la imperfección, ni ahora en esta vida ni en la que sigue, ya que la perfección es nuestra meta. Nosotros nos podemos perfeccionar, podemos espiritualizar el 100% de nuestra mente. Podemos eliminar el 100% de nuestra naturaleza de origen animal. Podemos fusionarnos con el ajustador y convertirnos en seres eternos al servicio de la eternidad, de la Trinidad. Por ello es que es nuestra meta, es nuestro logro, aunque no hayamos nacido perfectos como bien lo sabemos todos por experiencia. Nos dice un revelador, me pareció interesante este párrafo,
Dice, el asombroso plan de perfeccionar a los mortales evolutivos y otros seres, observen, otros seres. Bueno, esos otros seres se refieren a los hijos materiales, se refiere a los Melquisedec, se refiere a los espíritus rectores, se refiere a los ejecutivos supremos, se refiere a los ancianos de los días. Es posible. Y todo ese plan tiene como finalidad trascendente que todos estos seres alcancen el paraíso, ingresen a los diferentes cuerpos de la finalidad y luego presten servicio en alguna tarea futura no revelada en los niveles del espacio exterior, en esos 4 niveles. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero ese es nuestro futuro. Partir de acá, del planeta de natividad, de la escala más baja de seres creados, perfeccionarnos mientras ascendemos al paraíso y luego que hayamos logrado el máximo de perfección por esta era, cuando se aperture la tercera era universal, ir a esos universos, a impartir conocimiento, a hacer por esos seres lo que están haciendo los ángeles y otros seres ministrantes por nosotros. Replicaremos lo que hemos recibido. Y esa es una máxima que nos dicen los reveladores, que quien no da lo que ha aprendido, se considera que no ha aprendido. Esto es muy importante, la parte de los atajos, porque bueno, nosotros por comodidad muchas veces tomamos atajos. Si estamos leyendo un párrafo que es muy largo, muchas veces leemos el principio y el fin y adelantamos. O lo leemos por arriba, captamos 3 frases y seguimos. Bueno, a eso nos han acostumbrado ahora los mensajes, el WhatsApp y los mensajes de texto, a ser rápidos, a buscar atajos. Pero en el plan de perfección, en el plan de crecimiento, de evolución y de ascensión, pues no hay atajos. Debemos hacer lo que tenemos que hacer. Lo único es que nos puede llevar más tiempo o menos tiempo. Pero después que abandonamos este mundo, el tiempo físico, como lo conocemos, desaparece. Y en esa mente con la que somos dotados posteriormente, pues hay otra noción de tiempo. Simplemente el tiempo son retardos o aceleraciones en nuestro crecimiento espiritual. Los seres que fracasan en la aventura de la deidad tienen un retraso aparente en su progreso espiritual. Van a esos universos que les son favorables para compensar las deficiencias que les hicieron fracasar y luego vuelven y continúan el ascenso, pero vuelven con más experiencia, no con la misma que tenían en el momento que fracasaron, porque han vivido en esos universos del tiempo y del espacio. Entonces, no hay atajo en el camino a la perfección. Está allí. Debemos recorrer esa senda con nuestros altos y nuestros bajos. Eh, Como ya habíamos mencionado, pues el Espíritu Infinito administra, aplica el plan divino de progreso en los universos, en los 7 superuniversos. No nos metamos con los otros universos, por lo menos para nosotros, los seres mortales, el Espíritu Infinito conjuntamente con todos esos seres, algunos que son creados directamente por él, otros que son creados por otras criaturas que fueron creadas por él. Es como decir, por los tatarabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. Algo más o menos así podríamos ver la descendencia del Espíritu Infinito. Y nosotros podríamos pensar que los creadores son seres perfectos, que no necesitan crecer experiencialmente. Pero observen lo que nos dice un revelador en el documento 32, sección 3, párrafo 8. Aún las personalidades altamente espirituales
continúan ascendiendo en la escala de la vida mediante translaciones progresivas de vida en vida y de esfera en esfera. Este párrafo que lo he escrito en rojo para diferenciarlo del que sigue, y me parece que ambos son contrastantes, me da a pensar que los espíritus rectores, bueno, son seres creados, son seres finitos, son seres evolutivos, son seres experienciales. El Hijo Creador, encarnado en Jesús de Nazaret, es un ser experiencial. Todos esos grandes creadores, los ancianos de los días, son seres experienciales. Entonces, los creadores y nosotros, las criaturas, evolucionamos. Por lo menos los creadores y las criaturas finitas. De otros tipos de seres, pues los reveladores no mencionan este proceso. El segundo párrafo es contrastante. Y en el caso de aquellos que hospedan a los monitores misteriosos, es decir, de nosotros, los seres mortales, no hay de hecho límite alguno en cuanto a las alturas a las que pueden llegar en su ascenso espiritual y su logro universal. Nosotros tenemos una ventaja. Ese párrafo se refiere a nosotros y nosotros tenemos una ventaja. Observe, nuestro Hijo Creador agotó su capacidad experiencial cuando alcanzó su séptimo autootorgamiento, pero él se quedó allí en el universo local de Nevadón. Nosotros tenemos la fortuna de que vamos a llegar donde está él y vamos a seguir ascendiendo. Y aún no hemos logrado el máximo de perfección que estamos llamados a lograr en esta era universal. Observen cómo el Padre nos premia. Ascenderemos más rápido que nuestros propios creadores. Ese es un premio para nosotros los seres que hemos sido traídos a la existencia en el nivel más bajo, en el nivel creativo más bajo. Nos dicen los reveladores que la perfección la adquiere el individuo y después que la adquiere no la pierde. Allí el término personalidad yo lo interpreto como individuo, como persona, no como personalidad, el don del Padre Universal. Nos dice lo siguiente, la perfección de las criaturas del tiempo. Las criaturas del tiempo somos los seres mortales. Cuando ésta queda al fin alcanzada, cuando se logra en el nivel donde la logremos, en el nivel de existencia donde la logremos, es completamente una adquisición, ya es propiedad, es nuestra propiedad, no la perdemos. Una genuina posesión del individuo, aunque se agreguen otros elementos adicionales. Los logros de una criatura son sus esfuerzos, son el producto de nuestro esfuerzo. Nadie puede evolucionarnos. Nosotros no podemos evolucionar a nadie. Podemos orientar, dando el conocimiento que tenemos, pero la decisión de aceptarlo es del oyente. Podemos dar, pero si quien está llamado a recibirlo no quiere, pues ese esfuerzo se diluye, ese aporte se diluye. Me pareció interesante este párrafo que nos dice, cuando se alcanzan las cimas de la perfección y la eternidad, dos elementos. Hay mucho más motivo de orgullo en el caso de los seres que partimos desde los niveles más inferiores, porque lógicamente hemos luchado más. A lo mejor hemos sufrido más fracasos, más retrasos en el tiempo que muchos otros, pero el triunfo, el superar esos fracasos nos ha llenado de una alegría de triunfo inmensa y probablemente a esa alegría de triunfo inmensa es a la que se refiere el revelador allí en la cuarta línea donde dice, y alegremente ascendieron en la escala de la vida. Bueno, el ascenso no es tan alegre como podría tomarse literalmente esa expresión. Nos llena de alegría ese ascenso. Disfrutamos esa alegría, ese placer
que nos produce el pasar de un nivel a otro. Pero eso no es automático. No hay atajos. Nadie puede hacerlo por nosotros. Somos nuestros propios artífices. Nosotros nos creamos a nosotros mismos. Nos convertimos en espíritus, en seres espirituales por nosotros mismos, a través de nuestras luchas y nuestros logros, sustentadas en nuestras decisiones. Son nuestras decisiones quienes nos hacen ascender o nos hacen descender. Y aquí en este párrafo, el revelador reafirma el criterio de que para nosotros, los seres mortales que fuimos traídos a la existencia en el nivel más bajo, tenemos reservada, tenemos prometida, como nos lo dijo nuestro Padre Universal allí en el primer párrafo que leímos, tenemos esa promesa de vida eterna y eternidad. La eternidad es nuestro límite, está reservada para nosotros. Solo basta que así lo decidamos. En la medida en que lo podamos decidir, no es, no es recomendable imitar lo que hace otro para ascender. Simplemente hagamos lo que podemos hacer. Yo no puedo dedicarme las 24 horas a difundir la revelación como podría hacerlo otro. Lo hago en mis tiempos que tengo destinado para hacerlo. A lo mejor alguno no lo puede hacer, no le puede dedicar el tiempo que otro le pueda dedicar. Bueno, lo hace a su medida. No le gusta hablar en público. Bueno, pero podrías colocar párrafos de libro de Urantia en Facebook, en TikTok, eh, en, en Twitter. Lo puedes hacer de diferentes maneras, a tu medida, de acuerdo a tus posibilidades. Podemos ser discípulos estacionarios, llevar la revelación desde nuestros hogares a través de nuestra computadora o de la tablet o del teléfono, o podemos salir como discípulos itinerantes a llevar la misión a una plaza, a un hospital, a cualquier otro lado, pero hay que hacerlo de acuerdo a nuestros recursos, a nuestras intenciones, a nuestras limitaciones y capacidades. No imitar es lo que recomiendo. Bueno, y por su atención y dedicación y paciencia por esta charla, esta mezcla que hice entre realidad y ficción, les doy las gracias y vamos a oír qué aporte nos dan ustedes. Voy a dejar de compartir para que aparezcamos todos en pantalla en la grabación. Eh, gracias. Ah, eh, bueno, ustedes me dirán si hay algo que aportar, algo que agregar. No les dejé casi tiempo para opinar, pero bueno. Nos queda en la mente entonces, Perito, adelante. Natalie alzó la manito. Hola, mi Natalie, nuevo besote. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Me pareció fantástico, muy bonito, muy serio lo que nos has compartido. Me quisiera tener una idea de cómo seríamos nosotros si llegamos a esa perfección. ¿Cómo seríamos? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿cómo? Porque ni el más bueno que yo conozca es ahorita perfecto. Entonces, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ser? ¿Cómo es llegar a eso? Tú nos ayuda con la respuesta o con su interpretación, porque eso es muy importante siempre aclarar, que es nuestro aporte, nuestra posición, que no tiene por qué ser una verdad indiscutible e irrebatible.
es simplemente cómo lo entendemos, cómo lo conocemos. Octavio, ¿tú le vas a dar respuesta a Natalie o vas a indicar a indicar otro aporte? Bienvenido, Omar, no lo había visto. Normita, que no lo había visto. Javier, no lo había visto. Bueno, Buenas tardes. Gusto en saludarlo, buenas tardes. hermano. Muy bonita Amén. su exposición, como siempre. Y aprende uno mucho. Y fíjese, al estarlo escuchando, le quería hacer una pregunta. Pero en base a lo que dijo la hermanita, no sé, me gustaría opinar. Nada más no sé si me puede precisar la pregunta, por favor. Porque la tengo en la mente, pero no con precisión. ¿Cuál fue su pregunta de ella? Ajá, ¿qué opinas de cómo será cuando lleguemos a la perfección? ¿Qué puede ser la perfección en nosotros? Si vamos a pasar niveles y niveles y niveles y niveles y cada vez vamos a hacer la mejor versión posible de nosotros. ¿Qué es la perfección para nosotros? Bueno, ¿Qué es? ¿Cómo puede ser? el libro Durantia lo marca, hermanita, son 7 niveles espirituales que se van logrando, desde que empezamos en el mundo monastial hasta que llegamos al paraíso, y ahí es cuando ya se nos considera perfectos. Inclusive creo que el 7º nivel espiritual se alcanza ya dentro de los circuitos exteriores, y yo siento que es gradual, vas avanzando y vas progresando un poquito más, y hasta que llegas al último nivel es cuando tienes ya la perfección semejante al Padre. Esa sería mi interpretación, o así yo lo he entendido. Y en base a eso también iba un poquito mi pregunta, hermano Jairo, porque usted lo dijo ahorita en un momento dado, él lo estaba comentando. Mi pregunta es, ¿cuándo se alcanza la vida eterna? Porque yo he entendido que la vida eterna se alcanza desde el momento en que eres llamado, ¿no? Ya estás dentro de la vida eterna. Ya lo demás que queda es precisamente ir alcanzando estos niveles espirituales para saber tu logro de progreso, hasta dónde vas a llegar. Si vas a llegar hasta ser finalista o te puedes quedar en los niveles inferiores, en el 4º, en el 5º nivel, en el 1º, 2º nivel. Pero yo creo que la vida eterna, yo lo he entendido que es a partir de que te llaman, ¿no? Que eres despertado y inicias la carrera ascendente, pero ya ahí ya no es la perfección, es el crecimiento espiritual hasta donde tú puedas alcanzar de acuerdo a tu progreso personal. Yo así lo he entendido, no sé cómo lo ve usted. Gracias, espero haber comentado algo correcto. Y gusto en saludarla. Adelante, Armando. Gracias. Gracias, Octavio, por esa inquietud. Ya vamos a ver si, no sé si Armando va con respecto. Gracias. Bueno, Adelante. bueno, varias cosas. Estoy en un sitio ruidoso, me cuentan si se escucha bien. Con respecto a la pregunta de Natalie, primero la presentación me pareció muy linda, eh, muy madura, muy transparente, eh, que hace sencillo lo difícil, que es clarificadora y muestra mucho el trabajo del espíritu en ti y de esa conquista interior que se va reflejando en lo que se dice y en cómo se dice. Me pareció muy linda y la voy a después repasar con calma para volver a oírla. Y frente a la pregunta de Natalie, creo que es muy complejo, porque ahí vería dos fases. Una primera fase que es la llegada a ese cuerpo de finalistas. ¿Cómo será? Entraría ya en el ámbito de la imaginación, porque el paso por el planeta Tierra es de una brevedad absoluta. Es unos escasos años frente a toda una eternidad, pero aún todavía más misteriosa esa segunda fase no revelada, donde quizá pareciera que llegáramos como seres descendentes de nuevo a los universos del tiempo y del espacio. Esa misión no revelada es un absoluto misterio y es apasionante. De nuevo, muchas gracias. Marce, no sé si le quieres dar un aporte a la pregunta de Octavio sobre cuándo comienza la eternidad para una criatura mortal. Gracias. Gracias, Jairo. Un saludo para Natalie
y para Norma, qué bueno que estén con nosotros. Mar, no les había saludado y por supuesto las demás personas presentes. Un gran abrazo. Jairo, felicidades, muy buena y me impresionó toda esa elucubración que le agregó, ¿no, Jairo? O sea que se tornó hoy novelístico y bueno, favorable, bastante favorable. Bueno, mire, estimado Silvio, que tuvimos hoy la grata oportunidad de conocer su taller, porque estábamos viendo trabajar allí de una manera inspiradora. Así que nos alegra, Quedó prendido el video, disculpe. sí, nos alegra ese trabajo. Usted siempre se ha parecido al apóstol Pablo en eso. Trabaja y comparte. Bueno, mire, Sidler, en ese sentido, aunque por supuesto una persona que sigue con fe y no echa hacia atrás, pues se puede decir que ya va camino a la vida eterna. De acuerdo a lo que los reveladores nos dicen, la eternidad se sella al fusionarse, tal como comentó Jairo, ¿no? O sea, la fusión indica la vida eterna. Antes de la fusión hay riesgo de que pudiera un ser irse atrás. Pero una vez que se fusiona ya no hay el menor riesgo de perder la vida, de manera pues que continuará. Y tal como tú comentaste, de acuerdo a la pregunta de Natalie, tal como tú comentaste, estimado Siles, estimado Octavio, sí, lo que comenta Natalie en cuanto a la perfección, pues hay varios niveles de perfección, en el sentido de que uno llega, por ejemplo, al máximo grado de perfección acá en el planeta, es a los niveles que llegó Enoch, Elías y Jesús, aunque Jesús no se fusionó, que es lo máximo que resiste el cuerpo físico, que es la fusión con el ajustador, es lograr la vida eterna. Ese es un nivel de perfección, pero todavía no se es como el mandato de Jesús, es decir, ser perfectos como el Padre es perfecto, de manera pues que se continúa en todas esas etapas que tú mencionaste, estimado Octavio, hasta llegar pues a ser ciudadano del paraíso donde puede entrar el cuerpo de la finalidad. Ahora, al llegar allí, a ese nivel de visualización del Padre Universal, se cumple ese nivel de perfección, ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿En qué sentido? En que, tal como comentó Jairo, hemos logrado transitar todo lo que es limitado por el tiempo y por el espacio. La experiencia del Supremo, es decir, la experiencia de la Trinidad en los niveles limitados por el tiempo y por el espacio, esos niveles de perfección los logramos al tener acceso a la visualización del Padre. Es decir, llegamos a ser tan perfectos como para dominar todo lo que es la limitación del tiempo, todo lo que es la limitación del espacio. Entonces ahí logramos lo que el maestro nos dice, ser perfecto como el Padre es perfecto, y entramos a esa experiencia absónita en el nivel ya último, pero por supuesto iniciando esa conexión, ya hay por posibilidades de un compartir con estos seres trascendentales que están entre el finito y el absoluto. De manera pues que sigue ese crecimiento, pero lo que se nos pide de ser perfecto como el Padre es perfecto, ese es un nivel. Indiscutiblemente aumenta todo género de crecimiento espiritual, mental y por supuesto de la realidad corporal que tengamos, bien cuerpo mortal, bien cuerpo espiritual, en los distintos niveles de perfeccionamiento, de brillantez, de pureza, vamos a ir teniendo. Es algo poco imaginado para uno, en vista de que, bueno, estamos tan lejos todavía de eso, pero es algo enormemente regocijante para cada uno de nosotros. De manera pues que quería aportar eso y nuevamente felicitaciones, Jairo, por ese tema. Amén, gracias Marcelino. Sí, para tratar de darle respuesta a Natalie, y como nos decía Armando, pues la perfección cada uno de nosotros la manifestará de manera diferente. Observe lo poco
que se nos revela de cómo vivió Maquiventa Melquisedec, cómo vivió nuestro Creador encarnado, ¿verdad? Que tuvieron unos ritmos de vida parecidos, lógico, eran circunstancias diferentes, pero allí pueden identificarse rasgos comunes, esa paciencia, esa comprensión, esa tolerancia hacia los seres que los rodearon en ese momento. Entonces, la cuestión de la perfección, de un ser perfecto, de un finalista que haya llegado a Bona, pues no me la puedo imaginar porque nos dicen los reveladores que ni siquiera cuando estamos en los mundos moronciales del sistema podemos ver a los finalistas. Los controladores físicos tienen que hacer algo así como una pantalla para que nosotros a través de esa pantalla veamos algo así como una imagen holográfica de un finalista. Es como me lo imagino. Bueno, últimamente me la paso con la imaginación suelta. Seremos Pero no, tan distintos seremos que no nos lo podemos imaginar. correcto, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad, un carácter y una personalidad nutrida de manera diferente. Entonces el máximo grado de actuación de un ser perfecto me lo imagino en los actos de nuestro Creador encarnado. Así se comportaría mm, de manera promedio, tal vez, un ser perfecto, cómo se comportó, cómo vivió y con todo ese nivel de comprensión que tuvo nuestro Creador encarnado para con todos los seres de su momento, ¿no? Es como yo me lo imagino, Natalie, es lo máximo que te puedo decir. Gracias. Adelante, Octavio. Sí, ahora sí es una pregunta. ¿Cuál sería el último nivel o no sé cómo explicarme, dentro de ya estando en la Morontia para iniciar la carrera espiritual? ¿Tú puedes alcanzar empezar, perdón, la carrera espiritual, el primer nivel, sin haberte fusionado, o es un requisito haberte fusionado para empezar el primer nivel de la carrera espiritual? Excelente pregunta, Octavio, porque eso tiene que ver con los seres fusionados con una fracción del espíritu de la verdad, pero y luego viene Norma, que creo que está indicando que quiere participar, no sé. ¿Le puedo hacer? Ajá. Espérate, me gustaría que Marcelino te diera respuesta a esa parte, si una persona puede salir del universo local sin haberse fusionado. Adelante, Marce, gracias. Gracias a ti, hermanito. Sí, la fusión, dicen los reveladores, que generalmente se obtiene alrededor del sexto mundo de estancia, dicen los reveladores, la fusión. En algunas oportunidades se produce antes, en otras oportunidades se produce después. Pero dicen que por lo general el sexto mundo de estancia, quinto, sexto, séptimo mundo de estancia, concretamente ellos colocan el sexto mundo de estancia como donde la gran mayoría cotidianamente llega a ese nivel de fusión, de manera que se produce antes de pasar a la constelación. Pero en algunos casos, pues se produce posteriormente, después de la estadía en el sistema de mundos, en algunos casos esporádicos. Y precisamente cuando una persona no logra fusionar, si pasa a la constelación, incluso en algunos casos en la constelación no se fusiona y pasa a las moradas que rodean a la capital del universo local, y en esos casos, cuando no hay esa fusión aún, es cuando se analiza al ser, se analiza a la criatura, se analiza al ajustador. No hay culpa del ajustador, por supuesto, tampoco de la criatura, y ahí se libera una individualización del espíritu del Hijo Creador y se fusiona con el Hijo Creador, la criatura.
En otros casos, pues se fusiona con la madre, el espíritu, y efectivamente eso puede hacerse también en los 7 mundos de estancia, la fusión con el espíritu materno. En todo caso, no se sale para la experiencia del primer cuerpo espiritual propiamente dicho sin la fusión. No olvidemos que cuando uno comienza en el primer mundo de estancia, comienza la realidad morontial. Y esa realidad morontial va de niveles más y más y más sublimes hasta completar 569 niveles, desde el primer mundo de estancia hasta el último mundo que rodea a Salvintón, la capital donde está Micael. De manera que cuando llega a Salvintón completa los 570 niveles morontiales que son requisitos para obtener el primer cuerpo propiamente espiritual. Y a partir de allí es cuando comienza la experiencia con cuerpo espiritual propiamente dicho en el sector menor, el sector mayor, hasta que alguna vez llega al universo central de Abón. Pero todas las experiencias en el sistema, en la constelación y en las moradas que rodean a la capital del universo local, son experiencias morontiales cada vez más sutiles, cada vez más parecidas a el cuerpo o el vehículo espiritual que se va a obtener. Que haya quedado claro, estimado Octavio. Normita, tú ibas a intervenir. Bueno, pues aunque sea para saludar, Jairo, muchas gracias. Gracias. Vamos a aprovechar para saludar a Amanda, que se me escapó y no la saludé. Adelante, Normita, gracias. Gracias, Jairo. Muy bonita tu presentación y muy instructiva. Ese tema del plan, el plan divino de progreso me encanta. Yo lo he trabajado en talleres acá con la gente de Colombia y me pareció muy didáctico el esquema que hiciste. Muchas gracias. Lo voy a adoptar cuando sea público. Está a la orden, te puedo enviar todo el material. Gracias. Gracias. Tengo una inquietud así como para ampliar un poquito. Tengo entendido que cuando llegamos a las orillas del paraíso ya llegamos como espíritus de 6º nivel o allí nos asignan ese nivel y que solamente el 7º nivel de espíritu nos lo asignarían si ya dentro de un cuerpo de la finalidad nos asignan una misión, esa misión misteriosa que no sabemos. O sea que uno va aumentando de nivel cuando sale de acá de Salvington, como tú dijiste, salimos como espíritu de primera, no sé cómo se dice, si de nivel o de categoría, pero salimos con el número 1. Y otra cosa como para aclarar es que el Maestro Jesús no agotó su plan de experiencia totalmente cuando hizo su 7º auto-otorgamiento, sino lo agotó la experiencia como criatura, porque los Migueles siguen ganando experiencia en la medida en que los mundos se van haciendo en luz y vida, y ellos como Migueles mayores van creciendo y llegan a otros niveles. Inclusive ellos forman parte de una de esas trinidades últimas que no me acuerdo el nombre, a la medida que ya han logrado esa experiencia y que su universo se ha establecido en luz y vida, y cuando ya pues todos los 7 superuniversos lo hagan. O sea que la experiencia del maestro se sigue acumulando en la medida que su universo se establece en luz y vida. Pues eso es como lo que tengo sin haber profundizado mucho en el tema, pero quería expresarlo. Gracias. Gracias a ti, Normita. Sí, ¿no? Excelente puntualización. Sí, él agota la experiencia de la criatura, pero como ser finito sigue creciendo y precisamente cuando ellos forman para formar la Trinidad última, como las Trinidades están formadas por deidades, las personas no pueden formar Trinidades. Los absolutos no pueden formar trinidades, forman trioidades y triunidades, pero eso es otra cosa. Entonces, todos los 700.000 hijos creadores con las 700.000 hijas creativas,
ellos no sé de qué manera van a formar una entidad de deidad que se llamará la entidad de deidad de los hijos creadores. Y los 21.000 no sé cuántos arquitectos maestros van a formar también una entidad de deidad, que es la deidad derivada del cuerpo de los arquitectos maestros. Y esas dos deidades, conjuntamente con Dios el Supremo, es entonces lo que van a formar la Trinidad Última, ¿no? Es un poquito complejo allí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. En cuanto a las etapas de espíritu, los reveladores nos dicen que o solamente revelan 6 etapas de consecución espiritual durante esta era universal y conjeturan que posiblemente la séptima, como tú bien lo decías, se logre en los niveles del espacio exterior, pero no dicen cuál. A lo mejor hay que llegar hasta el último y el trabajo es más largo para que vean que el ascenso no es tan alegre tomado literalmente, ¿no? Hay que trabajar bastante, sí. Eso en cuanto a las etapas de espíritu, no sé si me pasó algo, me volé algo, Normita. Perfecto, muchas gracias. Amén. Gracias a ti por ese excelente aporte. Adelante, Octavio, o no sé si fue que se te quedó la mano subida. Sí, hermano, se me quedó arriba, aquí no la bajan, como en el Ix. Gracias. Bueno. Marce, no sé si quieres agregar algo, nos quedan unos 10 minutos. Sí, Norma, cuando se entra al cuerpo de la finalidad, entonces ya se tiene el nivel de espíritu de sexta etapa, Entonces los reveladores dicen, bueno, seguramente tiene que haber algún tipo de diploma, algún tipo de asignación de una séptima etapa. Y probablemente esa séptima etapa es todo lo que queda en el futuro de crecimiento del finalista en el servicio. Incluso dicen que muy probablemente ese servicio en el espacio exterior, en los niveles de los cuales comentó Jairo, entonces pudiera ser en el futuro la completación de esa séptima etapa. Dicen ellos que están en eso y que es una de las causas por las cuales piensan que va a haber un servicio hacia el espacio exterior por parte de los finalistas de una manera muy, pero muy especial. De manera, pues, hermano Jairo, que elegiste un trozo del libro de Urantia sumamente significativo. Ese párrafo del plan es sumamente significativo y no solamente significativo, sino grandemente esperanzador. De manera, pues, que nos consuela mucho, nos consuela y sobre todo nos impulsa a cooperar para que podamos seguir adelante sin parar en este progreso hasta que alguna vez tengamos esa bendición de estar allá en ese grandioso lugar de espera, ¿no? Hermanita Marcelina, ya considero que tenemos el potencial de estrenar nosotros los espacios exteriores, porque todavía creo que todavía no están, todavía están en progreso, ¿no? Pues probablemente los que alcancen a llegar van a ser de los primeros que empiecen a trabajar ahí. Podemos ser a lo mejor los de aquí de Urantia. Dice, hay algo muy interesante, los reveladores comentan, cuando se trata de esos seres que han llegado a actividades súper especiales después de ser asignados como finalistas, ellos llegan a niveles de un abrazo de la Trinidad. Y entonces esos niveles excelsos del ser humano, que por cierto se les da otro nombre o llegan a formar otra orden, aun cuando siguen siendo humanos, como los mensajeros poderosos, aquellos elevados en autoridad, aquellos sin nombre ni número. Entonces ellos salen del cuerpo de finalistas porque adquieren esos niveles superiores de servicio. Entonces, los reveladores comentan, al momento de la revelación, comentan de que en el último abrazo que se hizo por parte de la Trinidad de un grupo de estos humanos glorificados, se encontraban seres humanos de Nevadón. Y eso es muy esperanzador
porque hay un dato interesante también de que los mundos más antiguos de Nevadón datan de unos 200.000 millones de años, los más antiguos, evolutivos. Entonces, por esa razón fue que yo logré definir, cuando estuve en Caracas y tuve el contacto con dos de los se me escapó el nombre, a dos de los custodios del libro Durantia, Richard Killer y George Dupont, y ellos comentaron de que tardarían unos 100.000 millones de años de ir desde Urantia al paraíso, ¿no? En tiempos de Urantia. Y no, yo pregunté, no se me dio el dato de dónde podía salir. Probablemente es eso, el hecho de que hace 200.000 millones de años fueron los primeros habitantes de Nevadón, y el dato de que ahora, después de todo ese tiempo, ya hay humanos abrazados por la Trinidad de Nevadón. Entonces yo hice la suma de 200.000 millones más cero que estamos ahora, es decir, entre dos. Entonces de allí saldrían los 100.000 millones de años promedios en que pudiera llegar un ser desde Urantia hasta el paraíso. Es muy, muy interesante eso. Y bueno, hermanito, el potencial está producto de que tenemos la chispa divina del Padre, y que dice en esta lectura de Jairo, sin límites, nos va a llevar a esos niveles y bueno, a seguir adelante en la mayor humildad y en el mayor grado de trabajo y cooperación. Gracias por esas preguntas y esas interrogantes, estimado Octavio. Dígame, estimada por favor. Angelita. En el chat hay un chat de Natalie, por favor, que ella cree que no Gracias. sí se le respondió. Ah, sí. Ah, bueno. Ok. Entonces, no hay, entonces nada. Quería, en relación con los niveles del espacio exterior, quiero compartirles esta frase que nos trae el libro de Urantia. ¿Ya se ve en la pantalla? ¿Se ve? Sí, Jairo. Ah, ok. Mira, documento 12, sección 2, párrafo 3. Y se las comento porque los reveladores en algunos documentos le llaman a los universos, les llaman galaxias, a los superuniversos. Si aplicamos el concepto de galaxia a los superuniversos, ya va que no me agarra aquí el PDF, a los superuniversos, entonces vamos a leer esta frase que dice así: en un futuro no lejano, los nuevos telescopios revelarán a la mirada sorprendida de los astrónomos urantianos no menos de 375 millones de nuevas galaxias en los tramos remotos del espacio exterior. Ahora piensa en esto. Si galaxia es sinónimo de superuniversos, oye, estamos hablando de 375 millones de superuniversos. Y a nosotros nos parece, y realmente es así, que los 7 superuniversos son sumamente grandes. Bueno, si 7 son grandes, 375 millones de esos 7, pues es bastante. Hay bastante donde servir. Hay oportunidades de servicio ilimitadas para que podamos desarrollar esos potenciales que adquirimos acá en la carrera mortal en la segunda era universal. A mí este párrafo siempre me ha resultado inquietante, interesante, y bueno, como siempre me ha llevado a imaginar cómo sería eso. Era lo que les quería comentar con respecto a los niveles del espacio exterior. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, si no hay preguntas, Jairito, aportes, una comentarios. pregunta que se me ocurre ahora. Cuando ya Adelante, Normita. estemos, cuando estemos en el paraíso asignados a los cuerpos de la finalidad, aún no tenemos
la misión completa sin nada, ¿cierto? Correcto. Nos dicen que nos mandan, mientras el Supremo se completa, para terminar la era y iniciar la nueva era, nos mandan a trabajar acá en los universos. Pero por otro lado, dicen por ahí que no volveríamos nunca al planeta de natividad. ¿Puedes ampliar un poquito ese concepto? Sí, durante la presente era. No volvemos al planeta de natividad. En una próxima era es posible que regresemos si así fuera el caso. Eso por un lado. Por el otro lado, de por qué regresamos, por qué nos envían a los otros 6 superuniversos. Por ejemplo, a nosotros que somos del 7º superuniverso, ¿por qué nos envían a los otros 6? Eso se debe a que nosotros debemos completar la visión, eh, ¿cómo que se llama? La visión séctuple de la deidad. Esa de la visión séctuple es un término que creo que aparece 1 o 2 veces en el libro de Urantia. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos viviendo la 7ª manifestación de la deidad, es decir, la combinación Padre, Hijo y Espíritu, pero nos falta vivir las otras 6 combinaciones anteriores. Por eso nos mandan a vivir las experiencias en esos otros 6 superuniversos. Y cuando hayamos completado el logro en cada uno de ellos, entonces en ese momento tendremos la visión séctuple de la deidad. Habremos vivido a la deidad en las 7 posibles combinaciones de ella. Entonces, eso es la visión séctuple de la deidad. Vivir las 7 manifestaciones de la deidad, tal como está expresada a través de los 7 espíritus rectores y a través de los 7 superuniversos. Adelante, Marcelino, gracias. Gracias por ese excelente aporte, Normita. Gracias, hermanito. Creo, Jairo, que este tema se ha tocado y sobre todo la jornada de hoy y las preguntas, sobre todo que comentó Norma, vale la pena leer este párrafo que está en el documento 112 de la sección 7, página 1239. Dice lo siguiente: qué aventura, qué romance, una creación gigantesca para ser administrada por los hijos del Supremo, esos ajustadores personalizados y humanizados, mortales ajustadorizados y eternizados. Estas combinaciones misteriosas y asociaciones eternas de la manifestación más elevada, conocida de la esencia de la primera fuente y centro, y la forma más baja de vida inteligente capaz de comprender y alcanzar al Padre Universal. Concebimos que tales seres amalgamados, tales asociaciones de creador y criatura, llegarán a ser gobernantes extraordinarios, administradores incomparables y directores comprensivos y compasivos para todas las formas de vida inteligente que puedan existir algún día en todos estos futuros universos del primer nivel del espacio exterior. De manera que cala muy bien este párrafo para lo que nos comentan los reveladores de esta gran esperanza futura para todos los que lleguemos a esa perfección que se nos pide y que debemos anhelar. Gracias, Jairo. Les damos las gracias entonces por su atención. Recuerden, mañana conociendo y profundizando a la misma hora. El viernes Uralia a la misma hora. El sábado a las 10 de Colombia. Me corrigen la hora si no es así. Sábado azules. El lunes, primeras miradas. Normalmente estamos pasando un calendario con las salas y los horarios.
Gracias y nuevamente por su atención y por esos excelentes aportes para nutrir más este conversatorio. Bendiciones, buenas noches, gracias.